Muchas veces cuando empezamos a entrenar o nos planteamos el entrenar, el acudir a un gimnasio, no sabemos muy bien si ir a un gimnasio, si empezar a entrenar en casa por nuestra cuenta, qué material debemos de disponer en este caso, ¿no? ¿Por qué empezar? Hoy, en este episodio, te quiero dar una serie de claves de cómo empecé yo, con qué material empecé, con qué material te tienes que hacer, cómo poco a poco debes de ir evolucionando y qué material tienes que ir adquiriendo con el paso del tiempo, etcétera. Si te interesa este tema, si te interesa el entrenamiento minimalista, quédate conmigo que comenzamos. Bienvenido un día más, mi nombre es Iván Llamazares y este es el podcast de Café y Hierros, donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida de una forma simple y práctica. Bueno, pues como te decía al empezar, hoy vamos a hablar un poco sobre entrenamiento minimalista. Este tema me interesa bastante en general, hablar sobre él, porque yo siempre he entrenado en casa, entonces puedo recomendar desde mi experiencia lo que yo he hecho, cómo he ido adquiriendo material, cómo empecé poco a poco, entonces puedo ir ayudando un poco a las personas que estén interesadas en este tipo de asunto, de cómo empezar a entrenar en casa, porque ya bien sea porque no les apetece ir al gimnasio o porque no tienen tiempo, porque tienen unos horarios un poco exigentes y entonces le queda muy poco tiempo para sacar un entrenamiento al día, ¿no? O entrenar 3 veces a la semana o 4. Bueno, ¿por qué habría que empezar? En primer lugar, bueno, pues para empezar yo te recomendaría, este podcast siempre hablamos sobre el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de hipertrofia. Yo, por lo que ya empecé cuando tenía 15, 16 años, más o menos, yo tenía un par de mancuernas que me acuerdo que eran de muy poco peso y empecé básicamente con eso. Siempre empieza el gustanillo pues adquiriendo un par de mancuernas de poco peso, alguna goma de estas con distintos grosores. Entonces, empezar un poco por ahí, ¿no? Las gomas sí que recomiendo desde un principio. Yo al principio compraba estas que son más finitas, que son de poca resistencia, pero luego me he dado cuenta de que con el paso del tiempo se acaban rompiendo todas. Entonces, luego además con el paso del tiempo se va mejorando, vas adquiriendo más fuerza y lo que sí que viene bien son estas gomas que son un poco ya más gruesas de caucho y esas sí que os van a durar muchísimos años. Son irrompibles casi diría yo. Entonces sí que es algo a tener en cuenta que deberíais gastar el dinero en unas buenas gomas. Entonces, para empezar eso, pues alguna mancuerna de poco peso, unas pequeñas gomas de resistencia, etcétera. Luego, según va pasando el tiempo, pues seguramente, como digo, se va ganando experiencia, se va ganando fuerza y las mancuernas se van quedando pequeñas. Aquí tenemos varias opciones y sería, pues, seguir adquiriendo mancuernas con mayor peso. Luego tenemos mancuernas que podemos ir regulando el peso, lo que pasa que ya se nos van un poco de precio. Y luego tenemos la opción de adquirir, pues, una barra y algún disco. Yo en mi caso empecé con unas pequeñas mancuernas y gomas, pero luego fui adquiriendo una barra, discos y con el paso del tiempo he ido adquiriendo poco a poco más material. La barra y los discos son fundamentales porque con el paso del tiempo vas a ir mejorando y la vas a tener que comprar sí o sí. Lo que sí te recomiendo es que en casa tengas un buen sitio, un lugar donde entrenar. Si careces de espacio donde poder entrenar, evidentemente debes de buscar otras soluciones porque ya la barra ocupa su espacio, los discos, también tiene que ser un sitio donde no dañemos el resto de mobiliario de la casa. Evidentemente no te puedes poner en el salón porque tienes más cosas y no puedes ponerte ahí con discos, barras y demás. Pero si tienes algún espacio así apartado que puedes dedicar exclusivamente a esto, pues perfecto. Como veis, hemos pasado a las mancuernas, a la barra y los discos, ya vamos teniendo más peso. ¿Y cuál fue mi siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso ya, evidentemente, cuando estamos haciendo ejercicios con bastante peso, como sentadillas y demás, pues necesitamos de algún sitio, un rack, por ejemplo, donde poder poner la barra una vez hayamos terminado de hacer el ejercicio. Cuando levantamos poco peso, evidentemente la puedes coger tú con los brazos y nada, la posas donde quieras. Pero cuando ya vas manejando bastantes pesos, ya requiere tener cierta seguridad en ciertos aspectos, pues viene bien utilizar este tipo de estructuras, los racks donde poner la barra y los discos, etcétera. Entonces, si tenéis un sitio para entrenar, un lugar donde podéis
entrenar perfectamente y tenéis espacio, pues lo suyo sería comprar una jaula de entrenamiento con la barra y con los discos. Este sería casi el último paso ya, porque con eso ya podéis hacer absolutamente de todo. No os hace falta ninguna máquina, etcétera. Si disponéis de presupuesto y espacio y queréis haceros con máquinas de poleas y demás, pues perfecto. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una jaula de entrenamiento, tengo una barra, tengo discos y con eso es totalmente suficiente para hacer entrenamientos perfectos. No hace falta ningún tipo de complemento extra. ¿Que queréis dar el paso de empezar desde cero a tener todo esto? Pues me parece perfecto. Yo, por ejemplo, no lo recomiendo. Recomiendo empezar poco a poco, ir adquiriendo poco material y siempre le vas pillando mucho más el gusto que no empezar de golpe con todo. Es un desembolso inicial bastante grande y seguramente muchas personas no pueden hacerle frente. Entonces vas poco a poco adquiriendo pequeñas cosas, unas mancuernas, unas gomas, unos discos, la barra, luego vas mirando jaulas. En este caso tenemos jaulas que son completas o medias jaulas. Yo siempre recomiendo la jaula completa si tenéis espacio, ya que da una mayor seguridad. Pero bueno, eso depende ya de las preferencias personales de cada uno. Entonces, como veis, entrenar en casa no requiere tampoco de tanto esfuerzo. Simplemente requiere de tener un espacio, requiere de ganas y poco a poco irse haciendo con material como para poder realizar entrenamientos eficientes. Con mancuernas seguramente se nos queden pequeñas en poco tiempo y podemos adquirir mancuernas de estas que son regulables, pero como digo, es un desembolso inicial grande. Yo lo que tengo es lo típico que vas añadiendo discos y haces mancuernas del tamaño que tú quieras o del peso que tú quieras. Lo que más utilizo es la barra y los discos. Esos son los que más utilizo y luego las gomas vienen súper bien porque las hay de diferentes resistencias, o sea que es un buen complemento a tener en cuenta. De hecho, con gomas al principio podéis hacer entrenamientos realmente buenos. No descartéis las gomas porque son una opción muy válida. Y nada, hasta aquí es lo que quería comentar sobre cómo entrenar en casa, el material que necesitáis adquirir. Si os queda algún tipo de duda lo podéis poner en los comentarios. En siguientes podcasts puedo ir respondiendo a las dudas acerca de este tema. Si os interesa más, puedo hablar más acerca de él. Y sin más, me despido. Gracias por estar un día más ahí. Ya sabéis que tenéis www.cafeyhierros.com. Ahí también tenéis contenido sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida. Un saludo y hasta la próxima.